Agradecemos a nuestros hermanos que nos han dirigido en la alabanza hacia el Señor. Y ahora nosotros ya estamos en la línea recta de terminar este libro de Apocalipsis. Nos quedan algunos versículos tan solamente. Vamos a leer Apocalipsis 22 del 6 al 12, que es lo que vamos a compartir. No vamos a terminar el día de hoy, tal vez estudiemos 2 versículos, pero este es el texto que vamos a compartir entre esta semana y posiblemente la otra. Así que abrimos nuestras Biblias aquí en Apocalipsis, capítulo 22, y el versículo 6 es interesante porque Juan presenta en este texto un marcado énfasis en lo repentino de la venida de Jesús, ¿no? Y dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Como vemos, Juan escribe este último texto y el énfasis que observamos es en lo repentino de la venida del Señor Jesucristo. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de la venida de Jesús que viene pronto, que vendrá de repente, en un momento, en una hora que no piensas que va a suceder, en un abrir y cerrar de ojos, y que será una venida final de Él. La Biblia habla mucho de esto. Y cuando llegamos ya aquí a Apocalipsis 22, los grandes temas ya se han desarrollado, las puertas se han abierto. La rebelión de los ángeles, ¿recuerdan ustedes? La rebelión de los ángeles y de los hombres ha terminado. La rebelión finalmente ha sido aplastada en este punto. El reino ya ha sido introducido. Los rebeldes se encuentran en el lago de fuego. Y no solamente eso, sino que el Rey de Reyes está en el trono eterno, asumiendo su derecho soberano como Rey de la tierra, como Rey del universo. La santidad absoluta e inmutable lo caracteriza todo dentro de este reino universal de Dios. El pecado para este momento de Apocalipsis 22 ya ha sido borrado de la existencia y los redimidos, comprados por la sangre del Cordero inmolado en el Calvario, ahora están en esta gloria eterna de la resurrección. En Apocalipsis 22, la vida está en todas partes, porque aquí encontramos la vida infinita y no hay forma de que la muerte pueda entrometerse en la vida eterna. Aquí en Apocalipsis 22 comienza hablando del río de agua de vida y nos vemos en el cielo, en el lugar eterno. Eso es lo que ya estudiamos en los primeros versículos. La tierra y los cielos han sido recreados. La ciudad gloriosa de Jerusalén se ha establecido en el estado eterno como el prisma resplandeciente de luz transparente como un diamante. Lo hemos estudiado. La luz, la belleza, la santidad, el gozo de la presencia de Dios y del Cordero, todo es allí, ¿no? Y la semejanza a Cristo de todos los ciudadanos, todas esas son realidades eternas. Cuando estudiamos al comienzo de Apocalipsis los capítulos 2 y 3, recuerdan ustedes que son los mensajes del Señor Jesucristo a la iglesia, a las 7 iglesias del Apocalipsis.
Vimos ahí a la iglesia con todos sus problemas, vimos su historia, su carácter, y luego vimos lo que sucedió cuando el Señor llevó a su iglesia de la tierra. En Apocalipsis 4 vimos a la iglesia que está exaltada en el cielo. Y luego en Apocalipsis 6 en adelante vimos la tribulación. Apocalipsis 6 comienza la tribulación hasta Apocalipsis 18. Y vimos los sellos del castigo de Dios, cómo se rompieron esos sellos. Las trompetas de la venganza de Dios sonaron y las copas de la ira se vertieron sobre la tierra y así vino, ¿no? Así cayó el horrible juicio de Dios sobre los hombres, de modo que más de la mitad de la tierra murió en 3 años y medio. Fueron escenas de asombro y horror. Y luego vimos al mismo anticristo capturar al mundo con sus demonios y llevarlo a la adoración de Satanás y correr en una blasfemia sin límite en este mundo. Y luego vimos a todos ellos arrojados al infierno para hundirse allí para siempre. Vimos los hechos finales de Satanás, su liberación al final del reino milenario, ¿recuerdan? Y luego cómo fue atado hasta el final en el lago de fuego. Vimos el quebrantamiento de toda rebelión y destrucción del viejo cielo y la vieja tierra y la recreación del nuevo cielo y la nueva tierra. Y hemos visto el pecado y la muerte y el infierno todos puestos a un lado. Hemos visto la redención completa, el paraíso recuperado, la paz inmortal. Todo esto lo hemos revisado y estudiado. ¿Qué es lo que queda entonces cuando llegamos a Apocalipsis 22 y el versículo 6? ¿Qué es lo que queda? Bueno, unos versículos que son comentarios finales, Y son muy importantes estos comentarios finales porque el énfasis básico es que todo lo que hemos leído aquí va a suceder. Todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos leído semana tras semana, y seguramente usted en sus hogares, todo esto va a suceder. Y porque va a suceder es mejor que hagamos algo. Algo debemos hacer. Es mejor que respondamos a esto. Es mejor que reaccionemos a ello. Jesús viene. Jesús viene. Ese es el mensaje. La tribulación vendrá cuando los hombres morirán. Y los hombres que están vivos gritarán para morir, para aliviarlos del tormento del juicio. Y Jesús entonces regresará en gran gloria y va a establecer su reino. Todo eso es realidad, todo eso es verdad, todo eso va a suceder. Y entonces Jesús responde aquí, comenzando el versículo 6, que son estas afirmaciones únicas, son afirmaciones independientes, pero cada una de estas afirmaciones trata de una respuesta necesaria de los hombres a la venida de Cristo, a que Él viene. Es una necesidad, una respuesta necesaria de los hombres hacia la venida de Cristo. Y casi dan la sensación cuando las leemos de una carrera furiosa, en último momento desesperado. Y lo vemos eso porque mira lo que dice el verso 7. El verso 7 dice, he aquí vengo pronto. Esta es una declaración sin aliento, ¿sí ves? Y mira el versículo 12, dice, he aquí yo vengo pronto. Y mira el versículo 20, por la mitad del verso 20, dice, ciertamente vengo en breve. Así que notamos que hay una especie de urgencia aquí, hay una urgencia. El Espíritu Santo ha hecho estas declaraciones rápidas y de alguna manera afiladas hacia nosotros, para que podamos captar la emoción junto con la verdad y todo el contenido. Y finalmente es casi como un suspiro cuando llega al versículo 20 y dice así, este versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. Así que el mismo pasaje está presionando al cristiano para que responda y se ocupe de algunas cosas muy importantes. Y también presiona con la urgencia de advertir al incrédulo.
lo advierte al incrédulo. Así que esta mañana vamos a ver estas respuestas inmediatas del cristianismo al inminente regreso de Jesucristo, en estos versículos del 6 al 12. Si Jesús realmente viene, entonces, ¿qué exige de mí Él? Si Él realmente viene, entonces, ¿qué está exigiendo de mí? Si su regreso está realmente cerca, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que yo debo hacer ahora? Tal vez muchos se están preguntando afuera, que están diciendo, ¿realmente creemos que el Señor Jesucristo regresará pronto? ¿Realmente estamos creyendo eso? Y nosotros podemos contestar que sí. La Biblia dice que la tribulación será iniciada por un gran tiempo de paz mundial. ¿Y qué es lo que el mundo está pidiendo ahora? Está pidiendo paz a gritos. Hay anarquía, hay tanta violencia. Las religiones falsas están yendo hacia el ecumenismo, están uniéndose para formar una sola religión. Hay una economía global que está conformándose cada vez y se hace más fuerte. El mundo, las naciones están sacando, ¿no?, titulares donde dicen necesitamos un líder mundial. La adoración al diablo el día de hoy, la apostasía, todo esto nos hablan de que están en el apogeo, están en su apogeo. Y estos deben ser signos para nosotros del fin. Hemos visto muchas señales y creemos que Jesús viene. Sí, Él viene pronto, entonces requiere algo de nosotros. Si Él viene pronto, requiere algo de nosotros. Entonces eso es lo que vamos a observar, 4 cosas que Jesús pide de nosotros por su pronta venida. 4 cosas vamos a ver. La obediencia inmediata, la adoración inmediata, la proclamación inmediata y el servicio inmediato. 4 cosas: obediencia, adoración, proclamación y servicio. Así que el día de hoy vamos a cubrir esta primera respuesta que Dios exige de nosotros a su pronta venida, una obediencia inmediata. Ahora mire lo que dice entonces el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que estas cosas son verdaderas. Mire el verso 7, dice, he aquí vengo pronto, dice. Bienaventurado el que guarda, obedece, el que guarda, el que obedece las palabras de la profecía de este libro. Está diciéndonos, esto va a suceder tal como se dice que es, ¿sí? Entonces, si esto va a suceder así, es mejor que estés listo para obedecer. Es mejor que estés listos para obedecer. Es mejor que pongas estas cosas en tu vida y las hagas parte de tu vida. Eso es lo que nos está diciendo. He aquí vengo pronto, bienaventurado, dice, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que la venida de Jesucristo exige que tu vida cuente hoy. Exige que de nuestra vida cuente hoy. Y este es el día, esta es la hora. Debemos trabajar mientras es de día, mientras podamos, dice el apóstol Pablo, porque la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Así que necesitamos tener una conciencia real de su regreso, y esto puede cambiar nuestras vidas. Si nosotros tenemos una conciencia real de su regreso, en realidad nuestras vidas pueden cambiar. Cuando nosotros escuchábamos del dormitorio, mi familia cuando éramos adolescentes y niños también, cuando en el piso de arriba de los dormitorios escuchábamos las pisadas de mi madre por la escalera que se acercaba a nosotros porque nos habíamos portado no tan bien, porque todo el piso de arriba era la cancha de fútbol del mundo, ¿no? Era la cancha de básquet, el cuadrilátero de boxeo y muchas otras cosas más.
Y habiendo sufrido de la mano de mi mamá con el látigo que tenía, entonces nosotros empezábamos a vivir el inminente regreso de mi madre cuando escuchábamos esas pisadas. Así que eso tuvo un profundo comportamiento en nosotros. ¿Sí ves? Hay un efecto en el cual nos hace tener un comportamiento diferente. Y esto es algo que el Espíritu de Dios quiere poner un poco en nosotros. ¿Ves? Un poco en nosotros. Si sabemos que esto es inminente, si sabemos que las pisadas de su venida ya están cercanas, entonces Él quiere inyectar en nosotros, ¿sí? un efecto que cambie nuestra manera de vivir, cambie nuestro comportamiento. Y no es la idea de miedo en absoluto, como sí lo era con mi madre, no es eso. Es la conciencia de la presencia de alguien que representa la autoridad. Jesús está viniendo y tiene que haber un sentido en que captamos la obediencia como resultado de eso, de su venida. No es por un terror, ¿sí? La anticipación de una autoridad o de alguien a quien queremos de verdad suele cambiar nuestra forma de comportarnos. Esto es lo que cambia la manera de nosotros vivir. Cuando mi padre viajaba por negocios a otras ciudades del Ecuador, se iba por varios días y ya mi mamá nos decía, mañana viene su papá, él va a regresar. Entonces nosotros éramos los niños más obedientes. Todo arreglábamos, todo, la cama que nunca la atendíamos, ahí la atendíamos. Ese día éramos hijos obedientes, ¿sí? Pero solo por un día, nada más, solo por ese día. Pero el mismo sentido de que sabíamos que Él iba a venir cambió la forma en que nos comportábamos. Y esto comienza diciendo así el texto en el verso 6. Mira lo que dice aquí Juan, que es el que registra esto. Y me dijo, ya sabemos el ángel que le ha estado mencionando las cosas desde el verso 1, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué le está diciendo allí? Oye, puedes contar con ellas porque van a suceder. Van a suceder. No son ninguna mentira. Son palabras fieles y verdaderas. Y luego sigue diciendo, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto es la voz de Dios. Esto viene de Dios. Dios es el que está enviando esta información y Dios hace lo que dice. Dios hace lo que dice que va a hacer. Este libro es digno de nuestra obediencia porque su verdad está establecida aquí. Todo este libro es. Esto no es algo salido de la mente del apóstol Juan. No, es que tuve un pensamiento increíble, así que voy a escribir estas cosas. Esto viene de Dios. Esto es revelación directa de Dios. Esto no es una falsificación. Este libro de Apocalipsis no es un cuento de hadas lleno de ruidos y de furia que no significan nada. No es así. Yo sé que algunos abren el libro de Apocalipsis y les parece, qué novedoso, qué extraño esto de los monstruos que hay allí y no sé qué cosas. Oye, no es así. Esto es divino, esto es autoritativo. Esto tiene autoridad divina. ¿Cómo sabemos que no es una falsificación? Imposible de que sea esto una falsificación, porque los falsificadores no escriben libros que exaltan a Cristo y que condenan a la humanidad. Nunca vas a encontrar eso. Ningún libro humanista de filosofía humana va a hacer esto. Va a exaltar a Cristo y va a condenar a la humanidad. No hace eso. El mundo no está en el negocio de hacer eso. Así que este libro es exacto. Así se lo dice el ángel de Dios a Juan. Este libro es verdadero. Y al principio aprendimos eso. ¿Recuerdan cuando tocamos el primer versículo de Apocalipsis? En Apocalipsis 1:1, que dice la revelación de Jesucristo
que Dios le dio, dice, que Dios le dio para manifestar ¿a quiénes? A sus siervos, no a otra persona, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto es de Dios desde el principio, desde el verso 1 hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis. Así que cierra todo el círculo. Todo esto es de Dios. Es realmente de Él. Todo aquí le pertenece a Él, es la voz de Él. Y si Dios dice que va a haber tremendos granizos del tamaño de un cubo de hielo de 100 libras, un granizo de un cubo de hielo de 100 libras, pues va a ser de 100 libras, porque Él lo dice. Esa es la verdad. Si Dios dice que va a haber sangre a lo largo de 200 millas a la altura de las correas de las cabezas de los caballos, es porque va a haber una carnicería allí y derramamiento de sangre como no se puede creer, como lo estudiamos en su segunda venida. Eso fue lo que ocurrió o ocurrirá para nosotros. Y si Dios dice que habrá fuego para quemar la tierra, es porque así va a suceder. Y si Dios dice que la tercera parte de los ríos se van a contaminar, es porque así será. Y si Dios dice que el tercio de los hombres van a ser muertos y más tarde un cuarto de los restantes van a ser muertos, entonces eso es lo que va a suceder, eso es lo que va a pasar. Y si Dios dice que los demonios van a salir del infierno y serán liberados del foso y van a correr por toda la tierra para infestar la tierra, entonces eso es exactamente lo que va a suceder. Dios tiene un récord perfecto de cumplimiento profético. No le puedes atrapar a Él de que no ha cumplido algo que ha dicho. Él dijo que Adán y Eva iban a morir y murieron por el pecado. Dijo que el mundo iba a perecer anegado en agua y así fue. Murió así en el tiempo de Noé. Dijo que este gran imperio de la Babilonia iba a caer y cayó. Su pueblo, amado como la niña de sus ojos, el pueblo de Israel, Judá, dijo que iba a caer y cayó. Su propio pueblo cayó. Nada ha caído en el piso. Dijo que el Mesías vendría y así fue. Dijo que iba a nacer de una virgen y así fue, así nació. Dijo que el Mesías cientos de años antes a través de los profetas iba a nacer en Belén y así fue. Que el Mesías sería sacrificado y así fue. Así les explicó Jesús después de resucitado a esos dos camino a Emaús, diciéndole por medio de los profetas de Moisés y todos los profetas que él debía padecer. El Mesías debía padecer y debía morir y resucitar al tercer día. Así que el registro futuro sería tan perfecto como el registro pasado de Dios. Así que Él nunca ha fallado todavía, al menos en todo lo que ya se ha cumplido. Nada ha fallado el Señor. Y Él no va a fallar nada en el futuro tampoco. Él dijo que el juicio vendrá sobre la tierra y el agua y el mar y los hombres, y así será. Así será, así vendrá el juicio. La guerra vendrá matando a la mitad del mundo y así será. Él dice que en el juicio las naciones se reunirán en Armagedón para luchar y lo harán. Lucharán allí en Armagedón. Será el punto de convergencia de los ejércitos de las naciones. Y dice que el anticristo vendrá y vendrá de verdad, porque eso es lo que hemos visto en su palabra. Y dice que los creyentes en ese tiempo serán martirizados y lo serán. Y que el Mesías volverá a reinar allí, entonces Él lo hará. Y si Dios lo dijo, eso es lo que va a suceder. Así que Apocalipsis no es un libro de cuento de hadas. Y no lo tomes de esa manera cuando abres este libro de Apocalipsis. Esto es pura verdad de Dios. Viene de Él. Y el mismo hecho de que Dios lo dice significa que sucederá, porque Él dijo que mi palabra nunca volverá a mí vacía. Siempre cumplirá el propósito para la que lo he enviado. Ahora veamos algunos detalles aquí en el verso 6, ¿no? Estamos aquí en el verso 6, que dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas.
Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben, y aquí está la palabra que pongamos atención, que deben suceder, que dice pronto, pronto. Esta palabra en el griego es tajos, ¿no? No hay nadie que sepa griego, porque si no rápidamente diría que estoy pronunciando mal, qué bueno. Pero dice, obtenemos esta palabra tajos, que significa tacómetro, y creo que la mayoría de nosotros, si no todos, hemos visto un tacómetro. Los autos tienen tacómetro y sirven para medir, ¿qué cosa? Las revoluciones del motor. Como la velocidad. Tajos significa rápidamente, dice. Tajos es rápidamente, mide la velocidad. No está diciendo que Él viene pronto. Escucha, no está diciendo que Él viene pronto, que Él viene rápido. Él viene rápido. No está diciendo que Él viene pronto, está diciendo que Él viene rápido. Vendrá como un disparo de la nada. Cuando Él venga, viene inmediatamente. ¿Ves? Cuando Él llegue, en el momento que Él llegue, Él vendrá rápido. Él vendrá rápido. Ahora, hay gente que argumenta que Jesús no vendrá. Hay tanta gente a lo largo de la historia de la iglesia han presentado esta objeción de que Jesús no va a venir, ¿no? Y esta es una herejía típica ahora, al menos desde hace 100 años, del liberalismo. Y todavía sigue al día de hoy. Y lo ha habido también desde los comienzos de la iglesia cristiana. Y como anticipándose el apóstol Pedro, si me acompañan allá, segunda carta del apóstol Pedro, él hace algunas declaraciones muy importantes justamente sobre la venida del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 4. ¿Sí? Segunda de Pedro 3, 4. A estos el apóstol Pedro les llama que son falsos maestros, ¿sí? Pozos sin agua, nubes sin lluvia, que dicen esto y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Ves? Ellos dicen, toda la gente anda diciendo por ahí que Jesús viene. ¿Y dónde está? Porque no lo hemos visto todavía, dice. ¿Dónde está que no lo hemos visto? Y mira lo que sigue diciendo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, dice, como el principio de la creación. Ellos están diciendo, no va a venir porque todo sigue como siempre. Todo sigue igual, nada ha cambiado. Y este es un argumento muy débil, en verdad. Este argumento que se presenta es muy débil y hoy en día hay muchos que se ufanan de presentar un argumento como este. Es como decir, un teólogo dice, es como decir, nunca moriré porque nunca lo he hecho. Dice. Nunca moriré porque nunca he muerto. Dice. Entonces, no tiene mucho sentido. En realidad es una necedad esta filosofía. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué está diciendo Pedro? Esta gente que presenta este argumento ridículo, dice, han olvidado que todas las cosas, ¿no? Continúan igual, dice, no, en Génesis 6, Dios aniquiló todo el mundo con agua. ¿Ves? No siempre ha sido como ustedes están señalando. Desde la creación ha habido muchos cambios. Uno de ellos trágico en el tiempo de Noé. Todo el mundo murió excepto 8. Las cosas han sido diferentes. No es bueno el argumento que presentas. Y mira lo que sigue diciendo Pedro, verso 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Dios lo destruyó una vez con agua y Él va a destruir de nuevo, solo que no con agua. ¿Con qué lo va a destruir? Con fuego. ¿Ves? Y tal vez algunos siguen diciendo, sí, pero Él ha esperado tanto tiempo. Ha esperado tanto tiempo, está demorando demasiado. Entonces Pedro se anticipa y mira lo que dice el verso 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pues Dios no tiene reloj. ¿Qué tú crees que ha demorado Él? Cuando un día es como 1000 años y 1000 años como un día para nuestro Dios. Y tal vez se siga diciendo, pero ¿por qué no regresa? Si Él dice que va a venir, ¿por qué no regresa? Y bueno, Pedro da la respuesta aquí en el verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que ves, es una necedad este argumento que presentan muchas personas, que nada va a pasar, porque nunca ha pasado nada, dice. Nunca ha pasado nada, todo sigue igual. Oye, si Dios dice que sucederá, sucederá. Juan dice al final del verso 6, dice, para mostrar a sus siervos. Todo esto es para mostrar a sus siervos. No son a otras personas, dice, haz sus siervos. ¿Quiénes son ellos? La palabra siervo sabemos que es doulos, ¿no? Son esclavos. Esclavos es para sus esclavos. ¿Quiénes son ellos? Creyentes. Ellos son los creyentes. ¿Ves? ¿Y sabe lo que dice Romanos 6:17? Mira, Romanos 6:17 es interesante como el apóstol Pablo dice, cuando tú y yo, si somos creyentes, nos hicimos nosotros siervos, ¿sí? Nos hicimos siervos. Siendo impíos, nos hemos hecho siervos, dice. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, eso sí éramos siervos del pecado, ¿ves? Esclavos del pecado, dominados por el pecado, habéis, dice ahora, obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, baja un poquito al versículo 22 y mira lo que dice, el verso 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, y dice, y hechos siervos de Dios. Y hechos siervos de Dios. Así que cuando fuiste salvo, te convertiste en un siervo de Dios. Así que ustedes son doulos, sus doulos. Ustedes son sus siervos. Él quiere que ustedes sepan lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Él quiere que ustedes obedezcan estas cosas. Son ellos los que deben obedecer estas cosas. El libro de Apocalipsis no es para los incrédulos. Ellos no pueden distinguir nada. De un extremo al otro no entienden absolutamente nada. Las verdades de este libro son para ti y para mí, para nosotros, para que podamos comprender lo que va a suceder y obedecer inmediatamente. Ese es el llamado que se nos hace. Obedece inmediatamente. Mira el versículo 7, lo que dice. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y eso es guardarlas en el corazón y en la mente. Es decir, obedecer los principios espirituales que están aquí, en el libro de Apocalipsis. Y esa palabra guardar significa prestar atención, observar en tu vida los principios que están aquí. Oye, observa en tu vida los principios que están aquí en todo el libro del Apocalipsis. Ahora, Jesús dijo muchas veces, si me amas, ¿harás qué? ¿Qué vas a hacer? Guardar mis mandamientos. Es Juan capítulo 14 que tuvimos la lectura el día de hoy. Juan 14:15, Juan 14:21 y el verso 23 dicen, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Y luego cuando vamos a la primera carta de Juan, él repite y repite lo mismo. Está repitiendo, si me amas, guardarás mis mandamientos.
Entonces, según esto, podemos decir que eres salvo si guardas sus mandamientos. Podemos decir eso, podemos afirmar eso. Tú eres salvo porque guardas los mandamientos del Señor. Y siempre está diciendo en Primera de Juan, guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Si hay una palabra más importante en la vida cristiana, es esto, obediencia. Es el guardar que está diciendo aquí, es obediencia. Y de esto se trata todo. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos estar guardando las palabras de la profecía de este libro. Necesitamos adherirnos a estas palabras, observarlas a estas palabras, prestarles atención en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él viene, dice. Este es el mensaje, Él viene y tienes que prestarle atención. Hay algunos mandatos directos a la iglesia como en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 que nosotros necesitamos obedecer. Lo estudiamos en el mensaje de Cristo a cada una de las iglesias. Hay algunos principios que hemos visto a lo largo de todo el libro de Apocalipsis que necesitamos obedecer. Tú y yo necesitamos obedecer, dando gloria a Dios, alabando a Jesucristo, ocupándonos de cosas importantes que señalan esta parte de la Escritura. Necesitamos ser obedientes a los principios de este libro. Este es el mensaje. Ahora, hay muchas clases de obediencia. Y hay un tipo de obediencia que en realidad es una amenaza. Y que en realidad no llega a ser una verdadera obediencia. Por ejemplo, un padre ve a su hijo pequeño parado allí en una silla alta. Y lo ve parado allí mismo en esa silla y su papá le dice, siéntate. Y el niño se queda allí de pie. Se queda allí de pie. Entonces el papá le vuelve a decir, he dicho que te sientes. Y el niño se queda allí de pie, parado en esa silla alta. Y su padre le dice, siéntate o te tumbo. Al final el niño se sentó. Y cuando el niño se ha sentado, le dijo a su padre, puedo estar sentado, pero estoy de pie en mi corazón. Vaya. Eso es obediencia, pero no es el espíritu de obediencia. ¿Entiendes? Eso es obediencia, ha obedecido el niño, pero no es el espíritu de obediencia. Lo primero sería legalismo, ¿sí ves? Es un legalismo, simplemente. Pero no es el espíritu de obediencia. Hay una diferencia entre la obediencia y el espíritu de obediencia. Hay una diferencia marcada. Nosotros no tenemos rótulos en nuestras cocinas que digan que no golpeemos a nuestros hijos con el rodillo de amasar. No hay rótulos que digan así. No tenemos rótulos en los dormitorios, en los corredores o en la sala que digan que no debemos golpear a nuestras esposas. Un sistema implantado así en casa para que nuestros hijos nos obedezcan y nuestras esposas se sujeten sería horrible, horrendo. ¿Entiendes? Un sistema así sería algo horrendo. Qué bueno que nosotros como cristianos no tenemos un sistema que nos esté recordando todas estas cosas, cosas como estas. Qué bueno que no tenemos un rótulo que diga no ahogues a tus hijos en la bañera. No tenemos esas cosas. Hay un cierto sentido en el que el amor lo impregna todo y no necesitamos de esas reglas. El amor lo impregna todos. Amamos a nuestros hijos y amamos a nuestras esposas. Y por eso no necesitamos hacer eso. ¿Lo ve? No necesitamos hacer eso, porque hay un espíritu diferente. Y quiero obedecer en términos de mis relaciones correctas. Si le hago una promesa a mis hijos, quiero cumplirlas, pero no por el legalismo a ellos, sino porque los amo. Por eso quiero cumplirlo, porque los amo a ellos. Y seguro que nuestros hijos sienten lo mismo por nosotros. Ellos quieren obedecerme no tanto por el miedo, sino por el deseo de obedecerme porque me aman. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Y eso es exactamente lo que Pablo quiso decir en Romanos 13:8.
La diferencia entre la obediencia y el espíritu de obediencia. Hay una diferencia abismal allí. La obediencia y el espíritu de obediencia. Mira Romanos 13:8. Romanos capítulo 13 y el verso 8. Pablo hace muy clara esa diferencia entre la obediencia y el espíritu de obediencia. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, y mira, ha cumplido la ley. ¿Y qué hace la ley? Mira lo que sigue diciendo lo que hace la ley. Verso 9 dice: porque no adulterarás, dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, y podemos poner etcétera, 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 etcétera. Pero él dice lo siguiente, mira lo que sigue diciendo. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí ves? Si amo a alguien, me someto voluntariamente. Y si realmente amo a Dios, ¿necesito tener los 10 mandamientos clavados allí en las puertas de mi casa? No las necesito. No, porque amo a Dios. Y yo diría, no quiero hacer eso. Y tengo que decir, no queremos hacer eso. Cuando hacemos algo malo, decimos Dios nos va a destruir. No hacemos eso, ¿verdad? No hacemos eso. No sé cómo les afecte a ustedes, pero cada vez que yo peco, no reacciono al pecado diciendo, oh no, ahora me va a tocar a mí Dios. Ahora sí yo ya estoy, ¿no? Pan de entrega para Dios. Esa es una reacción extraña, en verdad. ¿Sí ves? La reacción correcta debería ser: Dios, siento haber contristado al Espíritu Santo. Ese es el espíritu de obediencia. Ese es el espíritu de obediencia. Ese espíritu de obediencia es el que me permite obedecer en un área donde no hay imposición. No hay imposición. Entonces el espíritu de obediencia es comprometerme a obedecer en áreas donde no hay imposición. Es porque quiero obedecer, es porque el amor de mi corazón exige que obedezca, no por miedo, sino por adoración, por amor a mi Señor. Por eso Dios no nos pide que tengamos un montón de reglas y nos aseguremos de obedecerlas. Dios solo nos pide que lo amemos. Dios solo nos pide que lo amemos. Y si lo amamos, cumpliremos, como dice Pablo, toda la ley. Y por eso es tan diferente al legalismo, ¿ves? Es tan diferente al legalismo. El legalismo es hacerlo. Tengo que hacerlo. Es que quiero ser santo. Yo quiero ser piadoso. Y si no hago eso, alguien pensará en la congregación que no soy piadoso. Entonces tengo que hacerlo. O Dios me quitará, así como en la licencia, 3 puntos menos del total de los puntos que ya tengo. ¿Ven? Eso es totalmente ajeno a Dios. Es nauseabundo para Dios. Es un sistema de legalismo. Esa no es la obediencia que Dios está requiriendo aquí, en esta obediencia inmediata de Apocalipsis. Lo que Dios quiere ver es un corazón que rebosa de amor, que obedece por el flujo natural de la vida, no por temor. Y así el cristiano debe tener un espíritu de obediencia debido a su amor por el Señor. Tenemos que leer su palabra, es verdad, tenemos que aprender los principios y tenemos que obedecerlos. Apocalipsis entonces no es un entretenimiento. Mucha gente piensa que qué entretenido este libro, hay cosas nuevas, novedosas, increíbles. Todos podemos ver aquí cosas raras en el Apocalipsis. Apocalipsis no es entretenimiento. ¿Sabes qué es Apocalipsis cuando leemos esto? Es motivación a nuestras vidas, es motivación a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque sabemos que todas estas cosas van a suceder, son reales. Él ha dicho eso.
¿Y qué dijo Pedro en segunda de Pedro 3:11? Mira lo que dice, segunda carta de Pedro 3:11. Dice, puesto que estas cosas han de ser deshechas, es decir, el fin del mundo viene. Pedro está diciendo eso, puesto que estas cosas han de ser deshechas. Aún esta tierra, este cielo y esta tierra, está hablando de esa destrucción. Si esto va a ser deshecho, ¿qué clase de personas debemos ser nosotros, los creyentes? ¿Qué clase de personas debemos ser? Y él responde allí mismo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que el llamado es, no te quedes especulando allí sobre ello. ¡Haz algo! Debes ser santo y piadoso. Debes buscarlo y apresurarte a la venida del Señor. Y continúa diciendo ahí en el versículo 14. Mira, segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto es motivación a nuestra vida, no es entretenimiento. Así que la reacción a que Jesús viene, ¿qué es? Es obediencia inmediata. Cualesquiera que sean los principios de la palabra de Dios, estamos en el tiempo de obedecer ahora mismo, porque Jesús viene. El segundo punto habla de la adoración inmediata y eso lo veremos la próxima semana. Oremos. Padre, gracias por tus misericordias. Gracias por lo que nos muestras y motivas nuestros corazones a una obediencia no legalista, Señor, no por ser vistos, no por ser urgidos en una destrucción de nuestras vidas, donde hay promesas preciosísimas para nosotros, tus hijos. Oh Padre, que nos embargue este amor, que es lo que nos hace obedecerte, obedecer estos principios, Señor. Santifica nuestros corazones, purifica nuestra vida con esta palabra tuya que es santa, Señor. En tus manos quedamos en Cristo Jesús.